Hola a todos. Hoy en nuestra segunda clase hablaremos de lo que es la investigación cualitativa y de cuáles son las diferencias entre la investigación cualitativa y la cuantitativa y por qué estas son importantes. Además, tendrán oportunidad de analizar un artículo en el que se ve la importancia de la mezcla o del uso de ambas metodologías para llegar a un resultado o a un análisis de datos concretos. En su programa de asignatura van a encontrar que lo que corresponde a la unidad de competencia número 1 trata sobre comprender las características de la investigación cualitativa y sobre cuáles son sus fundamentos teóricos. El fundamento teórico más importante sobre la investigación cualitativa tiene que ver con el análisis crítico del pensamiento, es decir, con agarrar el todo que forma parte de una idea o de un escrito, desmenuzarlo en pequeñas partes y analizar cada una de esas partes. Y esto en investigación cualitativa o en técnicas de investigación científica es lo que nos lleva a algo que ustedes vieron ya en el pasado que se llaman los principios de inducción y los principios de deducción. Si se acuerdan de los principios de inducción y de deducción, esto tiene que ver con cómo realizamos los análisis de cualquier tipo de investigación científica o incluso el razonamiento de la vida cotidiana. Es decir, cuando estamos queriendo saber algo, cuando nos hacemos una pregunta y empezamos a buscar respuestas, analizamos toda la información que tenemos o empezamos a buscar información para responder a la pregunta pensando de manera general o de manera particular. Y si recuerdan, los métodos inductivos y los métodos deductivos son opuestos uno y el otro. El método deductivo hace análisis de la generalidad y de esa generalidad aplica esos resultados a la particularidad de lo que está investigando. En cambio, el método inductivo es a la opuesta. Investiga una pequeña parte del total de la pieza y generaliza el resto de los datos. La investigación cualitativa no generaliza. Esa es una palabra importante que tienen que tener en cuenta. En investigación cualitativa los resultados no pueden ser generalizados, pero sí es la investigación cualitativa un método que en una de sus características que más lo distingue es que es una metodología que utiliza el principio de inducción. Es decir, estudiamos la pequeña parte, hagan de cuenta que tienen un rompecabezas. Tienes un rompecabezas de 500 partes. En la investigación cualitativa agarramos una de esas 500 piezas y esa pequeña pieza nos va a contar una historia, nos va a dar un acontecimiento, nos va a decir algo importante que quizás se va a parecer muchísimo, y esa es la finalidad, que se parezca o que refleje la realidad de las otras 499 piezas, pero sin intentar decir que la realidad de esta pieza es idéntica a las otras 499. En cambio, la investigación cuantitativa, que es deductiva, ve el rompecabezas ya armado, lo ve completo, dice, bueno, vamos a suponer que estamos viendo un rompecabezas que refleja la imagen de unas jirafas en África, en campo abierto de África. Bueno, si ves la foto completa dices, son las jirafas y se ve que están en el campo abierto de África. Pero si nada más tomas uno de esos pedazos, y este es un rompecabezas de 500 piezas, tomas solamente uno de estos pedazos de las 500 piezas y lo que te queda ahí es un pedacito de lo que serían las manchas de la jirafa. Por las puras manchas de esa pieza dices, creo que este rompecabezas se trata de una jirafa, pero solamente es una pieza. Necesitas poner todas las piezas juntas. Tú puedes hacer todo el análisis, toda la realidad de esa sola pieza, y cuando sabes esa sola pieza y después empiezas a juntar todas las demás, dices, esta era una jirafa que formaba parte de un grupo de jirafas. Vamos a suponer que allá había 5. No era la historia nada más, es la historia de una jirafa, pero esta jirafa forma parte de 5 jirafas más y estas 5 jirafas están en un campo de África.
Y no nada más eso, podemos ir más generalizado y decir, bueno, si estamos hablando particularmente de la vida de esta jirafa, pues quizás las jirafas en cualquier otra parte del mundo, en un zoológico, van a tener características y manchitas iguales a las de esta jirafa porque todas pertenecen al mundo de las jirafas. Pasando a un ejemplo más sobre los seres humanos y para que comprendan esto de la inducción y la deducción. En investigación cuantitativa, y hablando de lo que son las diferencias entre una metodología y la otra, quanti y quali, así es como lo resumimos. En la investigación cuantitativa, por ejemplo, se hace una gran encuesta, un gran número de participantes, porque tiene que ser una muestra representativa, y se prueba que el 80 es un supuesto, que el 80% de los mexicanos son borrachos. Como digo que la probabilidad, según la fórmula y el número de muestra que se utilizó, me dice que existe una posibilidad de que de 100 mexicanos que yo estudie, 80 de ellos sean borrachos, esto quiere decir que solo 20 no lo serían. Igualmente estamos generalizando. Si son 80 son la mayoría, entonces decimos que los mexicanos son borrachos. Pero en cambio, en la investigación cualitativa dice, bueno, lo cuantitativo nos dice que los mexicanos son muy borrachos. Pero ahora estudio a Juan López. Juan López es un mexicano. Juan López es borracho. Pero la investigación cualitativa no va a buscar los números en la historia de Juan López. Juan es una pequeña parte de este gran rompecabezas que forman todos los mexicanos, pero todos los mexicanos que son borrachos. El caso de Juan es un caso muy particular. Para saber que tengo un buen sujeto de investigación cualitativa, requiero que Juan López tenga una historia, que aunque no voy a generalizarla entre todos los borrachos, cuando otros borrachos lean la historia de Juan López, se sientan identificados con esta historia y digan, sí, así ha sido mi vida con el alcoholismo. Es decir, así fue como me inicié siendo alcohólico. De esta manera estuve negándome a mí mismo que era alcohólico. Tuve que pasar todas estas etapas para reconocerme como un ser alcohólico. Hice pasar a mis seres queridos todo este sufrimiento en este proceso de reconocerme como alcohólico. Y finalmente estoy aquí en Alcohólicos Anónimos. Vamos a suponer que se trataran de que dice 80% de los mexicanos son alcohólicos y de ese 80% el 45% acuden a Alcohólicos Anónimos. Entonces tendríamos que ver que la historia de Juan, que es alguien que sí fue a Alcohólicos Anónimos o que está asistiendo, esta historia tendría que reflejarse mucho en la historia del resto de las personas de Alcohólicos Anónimos. Cuando ellos vieran la historia de Juan, que es uno solo, o sea, es de lo particular a lo general, una sola historia les permitiera al grupo de hombres de Alcohólicos Anónimos decir, se parece a mi historia. Es algo así como tejer un suéter unitalla y decir, solo hice un suéter, pero este suéter le queda a mucha gente porque está tan bien hecha la unitalla y tiene tantas características que le encajan a cada quien que a quien se lo pongas le va a quedar bien. Pero recuerden, aunque es un suéter unitalla, no está generalizando. A algunos les quedará un poco más ajustado, a otros les quedará exacto, a otros les quedará un poco flojo, a otros quizás no les queda. Esa es una diferencia básica también muy importante entre la investigación cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa no generaliza sus resultados, no dice esto se le aplica a todos, no es a quien se lo hizo, nada más el estudio. Y la cuantitativa no. La cuantitativa porque es numérica y porque se basa en fórmulas que te permiten conocer la probabilidad estadística de lo que estás investigando. Eso te da también la posibilidad y el derecho de generalizar los datos. Entonces, uno parte de lo inductivo, otro parte de lo deductivo. La cuantitativa tiene los números grandes y se lo aplica a todos los que caen dentro de esas características. La cualitativa no tiene los números grandes, tiene una historia, tiene 5, tiene quizás 20, 36, que serían ya muchos participantes o muchas historias, y cuenta una historia nada más desde la perspectiva de esos que participaron ahí. No dice todos los que se parecen a esto van a estar en la misma circunstancia.
En estos principios de inducción y de deducción, algo de lo que ustedes tienen que hacer, y se lo van a ver aquí como una pregunta, es investigar y recordar de nuevo qué es el método inductivo y qué es el método deductivo. Les voy a asignar que vean una película y en esa película ustedes van a identificar dónde aparece el método deductivo y dónde aparece el método inductivo. Esta es una película que se llama Despertares y es la historia de un médico que trabaja en un hospital donde hay enfermos mentales y él tiene un alma de científico. A diferencia de los otros médicos que solo tratan la enfermedad mental, él quiere investigar, él quiere hacer algo, él quiere saber el porqué de lo que se está viviendo ahí. Ya lo verán. Y entonces ahí van a aplicar. Vamos a, después de que busquen en el diccionario y entre sus notas qué es la investigación qué es el método inductivo y deductivo, van a identificar en la película ejemplos y me van a escribir esos ejemplos. También van a realizar como tarea una tabla en donde van a escribir en una columna, va a ser una tabla a 3 columnas. Una columna va a tener, va a decir cualitativa, otra cuantitativa y luego en la parte alta de la columna van a poner las características y las características tienen que ir acordes una con la otra, haciendo una comparación y contraste entre la cualitativa y la cuantitativa. Por ejemplo, vas a escribir investigación cuantitativa y le pones es inductiva. La cuantitativa es inductiva. Pones, acá sigues teniendo tu cualitativa. La cualitativa no generaliza los datos, los particulariza. La investigación cuantitativa sí generaliza los datos y mucho más. Puedes tener una columna muy larga, por eso tienen que leer el artículo que estoy asignando y más literatura de la que tiene el programa de asignatura para que ustedes puedan ver ahí cuáles son las diferencias básicas y en qué consiste una y en qué consiste la otra. La investigación cualitativa está fundamentada en los datos cualitativos, que son ¿qué? Son esos que no se pueden cuantificar. Son las historias de vida, son las entrevistas, son los grupos focales, son lo que le da valor a lo que el individuo habla. La investigación cualitativa explora y da un valor extremadamente importante a la experiencia del individuo. Es la que rescata las experiencias y como rescata las experiencias, las analiza y puede delucidar o darnos más, darnos luz sobre un fenómeno. Y por eso cuando hablamos de investigación cualitativa, hablamos también de algo que se llama la fenomenología y hablamos de algo que se llama la teoría fundamentada. Estas dos son, la fenomenología y la teoría fundamentada, son dos de las teorías que utilizamos para el análisis de los datos cualitativos y también para decidir qué tipo de investigación cualitativa vamos a hacer dependiendo de cada uno de los enfoques teóricos que querramos seguir. ¿Qué es una y qué es la otra? La fenomenología es el estudio de un fenómeno. Es solamente narrar el fenómeno y decir qué es. ¿Qué puede ser considerado un fenómeno? ¿Qué es para ustedes un fenómeno? Un fenómeno, cuando hablamos de la naturaleza, es el calentamiento global, por ejemplo. Pero cuando hablamos del ser humano, un fenómeno es desde cómo experimenta cada quien, por ejemplo, la tristeza. Cómo identifica cada uno de nosotros lo que es la salud, lo que es la enfermedad. ¿Qué es para mí como individuo estar enfermo? ¿Qué es para otra persona estar enfermo? ¿Qué quiere decir para mí tener un dolor? ¿Cómo represento yo dentro de mi historia de vida al dolor y cómo lo representa en otra persona? ¿Cómo interpreto yo, individuo, que me den un diagnóstico, por ejemplo, de que soy HIV positivo comparado con otras personas? O sea, un fenómeno pudiera ser el fenómeno de cómo recibe cada individuo que ha sido diagnosticado con HIV positivo, a quien se le ha dicho que es un HIV positivo, cómo reaccionan ante esto. Estudiar la reacción, solamente la reacción en ese momento inmediato
a que te dan la noticia, solo analizar esta reacción es un estudio fenomenológico. Reportar lo que los individuos te dicen. Y son una historia de uno, de otro y de otro. Y no tienes que tener 560 historias, 380, 1000 historias para poder definir el fenómeno. Porque no estás haciendo estadística. Puedes tener 30 historias muy bien hechas sobre el fenómeno y con eso las juntas y formas el fenómeno completo. Y cuando formas este fenómeno, posiblemente creas también un concepto. Y la creación de los conceptos es otra de los trabajos teóricos de la investigación cualitativa. Es el concepto, quiere decir cómo define cada ser humano, cómo define un grupo en específico algo en la vida. Les pongo un ejemplo de lo que es un concepto. Cuando les digo el número 60, este número 60, ¿qué representan nuestras mentes? Probablemente un 6, un 0. Si nos vamos ya a algo más específico, ese 60 nos representa 6 decenas y ya. Si estamos hablando de dinero y digo 60, pienso 60 pesos que puedo comprar con 60 pesos. Pero ¿qué tal si estamos hablando de calificaciones y digo 60? Si digo 60 y estoy hablando de que tu calificación es 60 y estoy hablando de una materia que consideras que es muy fácil, muy sencilla, que deberías haber aprobado con un 100 y te digo que tienes un 60, probablemente tu desilusión va a ser enorme. Quizás hasta vas a estar enojado o enojada contigo mismo. Quizás vas a pensar que el maestro, la profesora, el doctor, la doctora se equivocaron, que tú no puedes tener un 60 en una materia tan fácil, que deberías tener un 100. Pero si ese mismo 60, o sea, te representa enojo, desilusión y falta de aceptación, 60 en algo que considerabas que tú deberías tener un 100. Pero si se trata de una materia en la que tienes mucha dificultad, donde has pasado el semestre arrastrando casi cada uno de los exámenes y donde tienes pánico de que vas a reprobar o sabes que es muy difícil aprobar con buena nota esa materia y tu resultado final de la materia es un 60, ese 60 no significa lo mismo que en la materia fácil. Acá ese 60 significa un alivio, un respiro, significa como 80. Y si sabes que es un profesor o profesora cuyas calificaciones siempre son muy bajas, o que la mayoría del grupo reprueba y tú eres de los únicos o las únicas que aprobaron y aprobaron con 60, tu 60 mentalmente deja de ser 60 y de representar 6 decenas. Ese 60 representa éxito, representa haber hecho bien las cosas y tiene emocionalmente casi un valor de 100. Eso es un concepto. Quiere decir que 60 no quiere decir lo mismo en todas las circunstancias o para todos los seres humanos. Depende de cuándo te dicen el 60, de cómo usas el 60 y de la construcción que has hecho de ese número. Eso es un concepto. Así también el amor, por ejemplo, es un concepto que es diferente para cada quien. Tenemos una generalidad y una cantidad tremenda de conceptos sobre el amor, desde filosóficos, políticos, religiosos. Sí, pero cómo cada uno siente o crea su concepto del amor, eso es diferente y pudiera ser un fenómeno distinto dependiendo de en qué grupo social lo hacemos, de qué cultura estamos hablando. El concepto va a variar. Igual va a variar el concepto del color rojo. ¿De cuál rojo? Cuando digo rojo, ¿en qué pensaste? Si te digo en este momento y les pongo, por ejemplo, un ejercicio, yo les digo una palabra y ustedes piensen, o sea, déjense llevar por lo primero que les viene a la mente. Les digo, por ejemplo, estrella de mar. Les digo azul, odio, agua. ¿Qué vino a tu mente cuando yo dije esas palabras? Si escucháramos lo que cada uno de ustedes responde, que vino a su mente cuando escuchó esa palabra, juntamos todos esos conceptos y creamos un concepto único. Ese sería el concepto creado por el grupo de segundo semestre de medicina. Y eso es lo que para este grupo, tomando un consenso,
sería, por ejemplo, el agua, el odio, la estrella de mar. Van a encontrar también aquí, en este espacio, una palabra. Yo voy a escribir una palabra. Por favor, no la busquen en el diccionario. Es una palabra que todos y todas conocen. No la busquen en el diccionario, pero quiero que respondan, como se dice en inglés, to whatever is at the top of your mind. Esto quiere decir que me contestes lo primero que se viene a tu cabeza. The top of your mind es así, la parte más alta de tu cabeza. Entonces, lo primerito que te salga. Si yo digo azul, si lo que les voy a escribir ahí es azul, tú ves la palabra azul y qué te vino a la mente. Es más, le voy a poner color ahí para que veas eso, esa palabra te resalte y me escribes abajo de la palabra lo primero que te vino a la mente. Y vamos a ver si podemos llegar a un concepto nuevo, de cuál es un concepto que estamos creando nosotros. Voy a detener el video en este momento para que no sea tan largo e iniciaré otro video porque además empezó a bajar la luz ya aquí y estoy casi a oscuras. Prenderé un poco de luz y continúo con el video.